Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Economía de Opción. A nombre del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, les agradecemos por sintonizarnos. Y los invitamos a que nos sigan a través de los siguientes canales. Total Play, Canal 24, Megacable, Canal 124, Axtel, Canal 24, Easy, Canal 114, TV Abierta 24.1 y por supuesto por las redes del colegio y por TV WAC. Pues estamos engalanados. Primero, pues permítanme saludar, compañero Sergio, un gusto compartir micrófonos contigo y pues presentar al invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Él es Arturo del Corral Guerrero, es el presidente de la Comisión de Precios de Transferencia y de Impuestos Internacionales del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, Arturo. No, hombre, muchas gracias a ustedes, Gaby y Checo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que encantado de estar aquí con ustedes en el programa Economía de Opción. He visto algunos de los programas y hemos estado atentos, bastante interesante. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Arturo. Gracias. Bienvenido a este evento de hoy. Como saben, pues realmente la idea es estar platicando de temas de importancia para todo nuestro auditorio y compartir algunos aspectos muy relevantes. En este caso, el tema que nos ocupa es el de las remesas, que como sabemos, pues tiene que ver con la moneda extranjera también, pero el envío que se hace del extranjero de otros países hacia México por cualquier conducto, que va a tener algunas diferencias importantes que nuestro invitado nos va a platicar desde luego, y que tendríamos que comenzar precisamente con ese alcance que tiene. ¿Qué significa o qué son las remesas en lo especial? ¿Cuál es la importancia que se tiene también en este sentido, amigo? Y sobre todo ver también en esa importancia si existen algunos riesgos relevantes para las personas que realizan estas remesas, para los que los reciben. Y creo que el tema se puede ampliar bastantito. Y desde luego, pues agradecido nuevamente por contar con tu experiencia hoy aquí en el programa. Y pues si nos lo permites, comenzaríamos con esa primera, ¿no? ¿Qué significan las remesas en este asunto? Claro, muchísimas gracias. Sí, pues realmente el tema de las remesas creo que es un tema que hemos visto constantemente cómo hemos alcanzado pues, esos altos históricos, ¿no? Que de hecho hemos visto en cada una de las, pues ahora sí que conferencias de prensa que hace nuestro presidente en las mañanas, claro. Ha sido bastante constante el tema de decir nuevos históricos alcanzados en tema de remesas, y ha sido una tendencia a la alza prácticamente pues, en los últimos años. Desde que entró a la presidencia en 2018 hemos visto que ha ido incrementando. Entonces eso habla de, entender un poquito que al final el tema de las remesas es ese dinero que al final pues compatriotas, paisanos que pueden estar en otro país, pues mandan el dinero hacia su país de origen, en este caso México, ¿no? Y de ahí pues obviamente principalmente este dinero pues es utilizado principalmente por el tema familiar, que es generalmente lo que conocemos en su momento el tema hacia la economía de las familias. Y es un dinero que en su momento pues, pueden pues, adquirir principalmente ahorita, y hablando específicamente a lo mejor de Estados Unidos, porque prácticamente de un total de remesas, el 95% prácticamente viene de Estados Unidos por ese famoso pues, sueño americano, ¿no? Donde pues, no solamente México, también Honduras, también Nicaragua, El Salvador, pues han sido países que de cierta manera pues, han ido inmigrando hacia Estados Unidos, y que al final de cierta forma pues buscan pues ese sueño americano de cierta manera, encontrar oportunidades laborales, claro. Consiguen un ingreso y pues prácticamente mandan ese dinero hacia las familias. Y creo que aquí sería interesante puntualizar que al final esa remesa, el punto interesante es que muchas veces ese dinero pues viene o se utiliza o se envía más bien pues a través de terceros que muchas veces no son proveedores bancarios, ¿no? Entonces puede haber terceros involucrados, por ahí vamos al Oxxo a recoger el dinero, claro. Vamos a Western Union, vamos a diferentes lugares.
poder generar. Entonces, muchas veces esas son de las cosas que al final, de cierta forma, pues no necesariamente. Ahora, no hay que confundir de cierta manera porque se habla de, oye, pues, si lo mando en efectivo, si lo mando en especie, si lo mando por transferencia. Y gran parte de las remesas son por transferencia, pero ojo, aquí hay que entender que esas transferencias no hay que malinterpretarlas o diferenciarlas de cuando son envíos internacionales tipo SPAY, que pasan por la famosa cámara de compensación, ¿no? Sino que estos más bien son a través de los famosos money orders o proveedores de dinero, que de cierta manera que mandan, que no pasan por esta cámara de compensación y de cierta manera pues son los proveedores que hacen este tipo de envíos, ¿no? Y realmente prácticamente lo más grande, como comentaba, es vía transferencias electrónicas, más allá del efectivo o en especie, ¿no? De acuerdo, fíjate que, bueno, en esa parte yo creo que debe tenerse el especial cuidado, ¿no? Pues sobre todo, y tomar en consideración de que normalmente esas remesas se hacen en efectivo. Son en efectivo, buscan alguna de las empresas que tienen esa característica de los envíos y sobre todo que sepamos que como sea tienen un costo, ¿no? Claro. Tienen un costo para quien lo va enviando y que también resultan muy diversos atendiendo a la cantidad que estén enviando, a la eficiencia. Y por hoy, como decías hace un rato, pues de pronto hasta parece comercial, ¿no? Pero sí, el gobierno se cuelga un poquito a veces de eso para decir a dónde lo mandas, ¿no? Acá está más baratito. Exactamente. Bien lo comentas. O sea, al final creo que uno de los puntos interesantes y que de cierta manera en el Banco de México y las campañas que ha hecho pues, los gobiernos, tanto anteriores como los actuales, es decir, oye, a ver, tú que al final pues usas este tipo de servicios, pues valida ciertas cosas. O sea, al final valida pues el tema de la comisión que te cobra prácticamente el tema de la empresa o de la proveedora del servicio, ¿no? Incluso hasta el tipo de cambio, a cuánto te va a comprar prácticamente el dólar para que le llegue a tu compatriota o a tu familiar aquí en México. Hablando familiar, que realmente es lo que más hay, ¿no? O sea, porque Claro. ya hablaremos un poquito a lo mejor de si es el beneficiario un familiar o no, si es en línea recta, etcétera. Ya hablamos a lo mejor de ese punto. Pero al final sí te dicen, oye, revisa la comisión, revisa el tipo de cambio, porque todo eso es un costo inherente tanto al que manda el dinero como al que lo recibe, porque al final es como lo va a terminar gastando en nuestro país y es donde pues, viene un poquito el beneficio económico hacia nuestro país, ¿no? Claro, hace rato Arturo mencionabas precisamente esa relación que existe entre las remesas, bueno, de Estados Unidos a México y otros países. En esos términos, ¿tendrás alguna cifra que nos indique cuál ha sido el superávit de las remesas de México, de Estados Unidos a México en relación con los otros países? Sí, ¿Una cifra aproximada? Pues mira, por ejemplo, de hecho sí traigo aquí unas cifras. De cierta manera, hemos visto el incremento de cierta manera Claro. al paso de los años en cuanto al tema de las remesas. Y por el otro lado, simplemente en 2022 cerramos con 58.500 millones de pesos de ingresos por remesa. Claro. Ahora, aquí el punto interesante es ver cuánto equivale el tema de los ingresos por remesa referente al PIB. Sabemos que en todos los países pues, nos medimos por el famoso PIB o ingreso per cápita, Claro. que podremos llegar a tener en cuanto al ingreso total bruto como economía en un país, donde pues, están los ingresos tributarios, en este caso México, al ser un país petrolero, pues también el tema del petróleo, en este caso las remesas. Y la remesa simplemente del 2016 a la fecha se ha duplicado el ingreso por remesas, ¿no? Pasando prácticamente de un 2% hasta casi un 4.1%, o sea, lo que referente al PIB, lo cual es algo que hemos visto ese crecimiento importante. Y eso es un dato bien interesante porque al final pudiera seguir una posible tendencia, y esto es entender un poquito pues, cuáles son los factores, ¿no? Que Claro. podemos vivir en nuestro país, a lo mejor, no sé, si la falta de oportunidades o el crecimiento de oportunidades en el extranjero, en fin, circunstancias económicas en las familias de los mexicanos, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. Hablando de esas circunstancias económicas o términos macroeconómicos, ¿qué beneficios traen consigo las remesas que entran a nuestro país? Pues mira, el tema de las remesas en sí mismo, al final, pues es el ingreso que la persona recibe, pues, gana en el extranjero y lo manda aquí a México. Y yo creo que aquí es bien importante entender que al final esas mismas remesas por sí solas no es que vayan a pagar un impuesto en México, sino que más bien es el uso que al final va a terminar generando en la economía, porque al final pues el paisano, el mexicano va a terminar teniendo ese ingreso que lo va a terminar destinando al consumo, a adquirir bienes, y al final pues ahí puede deslumbrar diferentes situaciones, ¿no? Ya pudiéramos hablar en un momento dado si esa remesa pudiera pagar un impuesto quien lo recibe o no, dependiendo quién lo reciba o no, ¿no? Entonces, y creo que al final es un punto
de cierta manera, este crecimiento que ha tenido este tema de las remesas, pues hay empresas que han sacado provecho de este asunto, ¿no? O sea, tenemos el famoso, o sea, hemos visto cómo, pues no sé, el Spin, ¿no? De cierta manera, pues ha tenido este crecimiento. De hecho, inició prácticamente este asunto. Hay otra empresa que se llama Strike, que de cierta manera está utilizando un mecanismo, un prototipo de blockchain para el tema de Bitcoin, de cierta manera para bajar los costos y poder transmitir remesas hacia nuestros paisanos. Y creo que ahí viene la lucha, de cierta manera, de quién puede ganar esta lucha económica desde el punto de vista de los terceros proveedores, con base a qué beneficios te da, porque muchas veces es, oye, pues no tengo una cuenta bancaria, ¿no? ¿Y cuál es la condición migratoria de nuestro paisano en el extranjero que manda la remesa? Porque no necesariamente todos están, bajo la calidad migratoria legal, ¿no? Y entonces puede haber circunstancias de, pues, no quiero abrir una cuenta porque no quiero que me cachen, en fin, mil circunstancias, ¿no? Entonces al final pues mandan dinero y aquí pues muchos proveedores de cierta manera pues pueden aprovechar pues toda esta cadena de proveeduría de servicios o de puntos de venta, como son las tiendas de conveniencia rojo-amarillas, ¿no? Entonces, pues que pueden generar este tipo de circunstancias, ¿no? Y sobre todo que de estas empresas de la que mencionas del carrito rojo-amarillo. No, exacto. El gran punto de lugares o tantos lugares donde se encuentran en el país que les hace mucho más eficiente para ellos, sí, claro, y como a manera de negocio y aprovechar esa oportunidad, y que insistiríamos en que sí va teniendo un costo para los usuarios de estos servicios. ¿De qué manera consideras que afecta o beneficia hacia el tipo de cambio la remesa? Porque vemos cómo sí tendría un impacto importante ahí al representar una gran parte del Producto Interno Bruto también, ¿no? Claro. Híjole, creo que el tema del tipo de cambio es un factor importante. Recientemente hemos visto cómo el tema de la tendencia del famoso superpeso, ¿no? Que pudiera ser algo positivo desde el punto de vista económico en México. A ver, siempre lo he dicho, o sea, al final el tema del tipo de cambio representa diferentes circunstancias. Una, es la tendencia a la subida de tasas por los bancos centrales, principalmente en México. Entonces, obviamente, le da una fortaleza a la tasa de interés. De la tasa de interés le da una fortaleza al peso mexicano, porque dices, oye, pues de cierta manera, pues la gente busca invertir en nuestra moneda, porque el rendimiento pues, es mucho más interesante por la tasa que se está generando. Entonces, de cierta manera, que se le conoce el famoso efecto hawkish, ¿no? Que al final pues, es justamente tener estas circunstancias económicas que le van a dar. Está el tema de nearshoring y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si bien tenemos un superpeso, pues pudiera tener una posible repercusión económica en la gente que recibe las remesas. Claro. A ver, no es lo mismo, y justamente en la semana, un par de semanas, tengo un buen amigo que trabaja en Estados Unidos, y pues de repente sus dólares hace un par de años, ¿no? Pues hoy podía venir a México a invertir y pues prácticamente su valor era distinto. Decía, no, pues ahora sí voy a comprar un terreno, no sé, en Tulum y ese tipo de cosas. Pero ahora dice, caray, pues ya no me alcanza para lo mismo, ¿no? Entonces creo que esa misma circunstancia para la persona que manda su dinero de Estados Unidos, en este caso Estados Unidos hablando porque es la principal, ¿no? Hacia México, pues es la persona que lo recibe, aparte de la comisión que te puede cobrar, la transformación del dólar al tipo de cambio a México, al peso mexicano, más súmale el tema inflacionario de los productos que puede tener pues, la canasta básica o lo que sea, pues de cierta manera la repercusión económica es que con menos dólares, o con los mismos dólares de antes, te va a alcanzar ahora menos en el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Entonces creo que eso es un tema pues, que puede tener un efecto colateral, digámoslo así, ¿no? Claro, desde luego muy ilustrativo todo este asunto, porque también como vemos el aspecto del volumen de dólares o de moneda extranjera también, pues de alguna manera le va dando ese soporte al peso, ¿no? Claro. Se lo da de una manera muy especial, y yo creo que aquí en estos aspectos las personas que envían esas remesas, tanto como las reciben, como decías hace un rato, pues sí deben de tener cuidados muy especiales, sobre todo porque se entendería que en algún momento también en el extranjero, pues aquellos ya pagaron impuestos, ya estuvieron controlados, estuvieron identificados, y luego, ¿y qué pasa en México, no? Por ejemplo, claro, el simplemente de recibirlo, ¿qué conflictos les puede llegar a traer, no? Claro.
Creo que, híjole, mi estimado Checo, has dado un punto bien interesante porque creo que el tema de las remesas, de cierta forma, es entender, pues en principio es que al final en tu calidad como mexicano, sabemos que, a ver, hablemos un poquito del tema impositivo, ¿no? Claro. Sabemos que por el Código Fiscal de la Federación te dice que al final es todo nacional mexicano en principio es residente fiscal mexicano, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, uno de los puntos interesantes es, a ver, pues la persona que recibe el dinero aquí en México, en principio, por la regla general, dices, tendrías que pagar impuestos, ¿no? Claro. Ahora bien, si bien el tema de las remesas de los paisanos que están en otro país, hablemos de Estados Unidos, pues en principio generalmente le manda el dinero, pues no sé, a su cónyuge, a sus hijos o los hijos a sus padres o a los abuelos, etcétera. Entonces aquí pudiéramos ir a estas reglas especiales, a lo mejor del artículo 93, decir, oye, pues el tema de los donativos, de cierta forma, pues pudiera encajar, ¿no? Para el tema de pues, no pagar impuestos por ese ingreso, ¿no? Claro. Pero también decir, oye, pero si no en un momento dado se presta para que, ya saben, ¿no? Oye, hazme el favor de pues, pagarle a tu tía y lo que sea, ¿no? Entonces ya podemos extender en el árbol familiar, pues que a lo mejor viene el primo, la tía, la hermana, ¿no? O el hermano, y pues entonces en principio ahí podemos caer en un supuesto de decir, bueno, pues sí pudiera ser ingreso o pudiera ser llevado por un tema de donación, pero sabemos que cuando son donaciones que no cumplen este tema de la línea recta, pues tenemos un tope, ¿no? De 3 sumas elevadas al año, que en números cerrados ahorita serían unos 113,000 pesos, ¿no? De cierta forma. Entonces, habría que entender cuál es la naturaleza de si bien si ese dinero tuviese que pagar impuestos por la persona que lo recibe o no, ¿no? E incluso yo me iría hacia el otro lado, que bien lo comentaba, Checo. Pues al final es, oye, esa persona que está en el extranjero tendría que pagar impuesto por ese dinero, porque aquí habría que entender en qué condición migratoria está en aquel país. Claro. Porque, volvemos al punto, la regla general te dice que todo nacional mexicano es residente mexicano salvo prueba en contrario. O sea, al final siempre la prueba va a estar en el tercero, en el contribuyente en este caso, para decirle a la autoridad fiscal, pues no soy residente fiscal para efectos mexicanos, ¿no? Entonces, pudiera pagar impuestos o no por ese ingreso dependiendo mi condición de residencia fiscal. Y entonces existe, pues a lo mejor me voy a trabajar a Estados Unidos, no sé si de forma temporal o no, y en esa temporalidad, pues es ver si en un momento dado cumplí con los requisitos de forma. Sabemos que aquí hoy en día la forma se vuelve fondo, ¿no? En muchas circunstancias. Entonces, en ese requisito de forma de pues, haber avisado a la autoridad de me cambié de residencia fiscal con los cumplimientos inherentes de, ya saben, hay que darle el poder a un tercero para que se quede con responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las contribuciones que tú puedes tener o no, pero si no presentaste el aviso, se entendería que es residente fiscal mexicano. Entonces, por el ingreso que tú pudiste haber tenido en ese país, salvo prueba en contrario, tendría que pagar un impuesto en México, ¿no? Entonces, creo que hay muchas condiciones generales, sin hablar del otro lado, de quien recibe el dinero, pues todo el tema de la documentación que soporte, de resguardar toda esa información, porque si el día de mañana te tocan la puerta a la autoridad, decir, oye, ¿ese dinero de dónde provino, no? Claro. Sí, y desde luego entrar en ese sentido de la informalidad, de la ilegalidad, porque si bien es cierto, podríamos estar hablando ya en el extranjero, obtuvieron un ingreso por servicios personales, por trabajos, por lo que sea, debieron haber pagado un impuesto porque también lo causan en cualquier país donde se encuentren. Correcto. Y luego entonces hacer esa identificación de qué pasa cuando lo traen a un territorio nacional, en este caso mexicano. Al ser residente en el extranjero, como bien lo dices, pues es tener todo la acumulación. ¿Y qué pasa con el impuesto que pagó allá? Bueno, pues no se apuren tanto. Sí, lo pueden acreditar. El asunto es que la cuestión esté clara, que sea muy clara, incluso en las donaciones, como bien lo decías, ¿no? La forma es fondo y la forma se va hasta el fondo a veces. Exacto. Porque el hecho de no documentar correctamente, el no tener un contrato, el que haya una autoridad a veces, un fedatario público dando fe a esos efectos, pues parecería que en un momento dado las autoridades fiscales nacionales pues podrían darle un efecto especial. Exactamente. Entonces yo creo que tocas esos aspectos bien
irrelevantes que la gente deja de tomar en cuenta. Claro. Y lo consideran simplemente, pues ahí va la lana, ahí ve construyendo una casita, cómprame un terrenito, cómprame otro aspecto y no vamos teniendo ese cuidado. Por eso creo que en el aspecto de las remesas podríamos ayudarle a nuestro auditorio también con algunas recomendaciones, desde luego, sobre todo a los que lo reciben, Claro. como a los que lo envían, para tener esas consideraciones, algunas. Sí, claro. Creo que uno de los puntos interesantes con todo esto es que al final la persona que llega a emigrar a otro país, de cierta forma, si va a trabajar porque ya sea, pues se fue, a veces hay muchos estados de la República, Michoacán, Sonora, en fin, que mandan a nuestros paisanos, de cierta forma, a trabajar en el extranjero. En esa condición migratoria, pues de cierta forma es, dependiendo del tiempo de la estadía que vaya a ser, pues que tengan bien resguardado el dinero, bien documentado todas las transacciones. Y en un momento dado, pues sí, la condicionante de decir, oye, pues avísale a la autoridad que al final te estás emigrando a tu país, por lo tanto, te vas a dar de cierta manera como, digamos que, pues suspendido a lo mejor ante el RFC, digámoslo de esa forma. Claro. Por un cambio de residencia fiscal, ¿no? Con todas las formales que conlleva, ¿no? Entonces, creo que un punto importante es, y creo que lo han dicho mucho en este programa, y creo que la intención de este programa, es esta famosa cultura tributaria que al final, como se dice, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, ¿no? Claro. Entonces, a esas personas, de cierta forma, pues habría que informarle a la autoridad que efectivamente te vas a ir a aquel país, por lo tanto, vas a hacer un cambio de residencia fiscal. Por el otro lado, las personas, los contribuyentes, o en este caso los familiares que reciben el dinero, pues entender bien cuál es la naturaleza en estricto sentido que van a causar con estos ingresos, ¿no? Y documentarlo bien lo dijiste, Checos. Al final hay ciertos, pues no sé si pues sí, hay ciertos requisitos de forma, como el tema de los códigos civiles de los diferentes estados que te dicen, oye, ¿cuáles son las condiciones para poder o amparar, ¿no? El tema de los comprobantes o el tema de los donativos, ¿no? O sea, el contrato de donación, dependiendo de la cuantía, pues así tiene que ser elevado a escritura pública, ese tipo de cosas. Más, yo diría, el tema de los comprobantes, porque si bien puede haber transferencias, muchas veces oye, usas un tercero y dices, oye, pues ¿quién es el ordenante del dinero? Claro. Pues hay que tener en consideración que el ordenante, vamos a poner un ejemplo, que el esposo se va a Estados Unidos a trabajar y pues la familia, su esposa y los hijos se quedan aquí en México, pues que el ordenante pues sea efectivamente el esposo y que el receptor del dinero pues a lo mejor sea la esposa o los hijos, para que cuiden que al final se pueda ver la trayectoria de esta línea recta y pueda estar dentro del tema de los donativos en este supuesto del artículo 93, fracción 23, si no me equivoco, respecto a este sentido, ¿no? Entonces creo que son de las primeras pues, recomendaciones que pudiera yo generar o comentar respecto a lo que tendrían que cuidar las partes, ¿no? En ese punto que mencionabas, ¿qué pasa si el envío o el destino no es para la familia directa? Ahí viene justamente un punto interesante, porque al final si no viene porque incluso pudiera venir, vamos a pensar, que incluso pudiera ser que de hecho, es una de las fracciones, uno de los puntos que viene ahí, en ese punto. Vamos a pensar que un descendiente, un hijo, se va a trabajar y da el donativo a un ascendiente. Pero ese ascendiente termina donándoselo al hermano, ¿no? Claro. Entonces dice, oye, pues si al final la autoridad va a interpretar y dice la ley, oye, pues al final pues, realmente no se lo donaste al papá, si no se lo daste al hermano, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ya no entras en ese supuesto de la exención total, sino que entonces a lo mejor te irías al siguiente supuesto, es decir, mientras no supere las 3 UMAS elevadas al año, ¿no? Esto es en términos cerrados, 113,000 pesos al año, por este concepto de donaciones, pudiéramos, con las formalidades que ya comentamos, ¿no? Claro. Entonces, pues pudiera estar en no pagar impuestos. Por todo lo demás o por el superávit o lo que genera ese ingreso, pues esa diferencia de esa parte exenta, pues tendría que pagar impuestos. El otro supuesto es decir, oye, ¿qué pasa si a lo mejor, porque puede ser un supuesto, ¿sabes qué? Pues yo estoy prestando un servicio profesional, a lo mejor a alguien en el extranjero, y me paga bajo esta vía. Entonces, pues es un servicio completamente que graba en México, ¿no? Que pagaría impuestos por esa situación, claro. Y entonces lo tendría que acumular de cierta forma, ¿no? Muy bien, excelente. Ok, hablando de ese monto que mencionabas, precisamente de las 3 sumas elevadas al año, obviamente platicabas, ¿no? Mientras se considere
mientras se considera un donativo, pues tampoco tendría que informarse obviamente en el anual y no acumularse en el anual. Muy bien, pues muy puntuales las aportaciones de Arturo. Sí, realmente diríamos en este aspecto consideraríamos sí lo que mandan. Claro. Y como decíamos hace un rato, sí hay que diferenciar también el origen para calificarle como remesa o simplemente como la recepción de dinero también por empresas, que se va a dar un aspecto bien importante en diferenciar, amigo, la parte de los orígenes que pueden tener con una persona física, una persona moral, y cuáles son las consecuencias que ello genera también para el aspecto, porque a veces se habla que si el turismo deja aquí muchos recursos también en México, pero finalmente es una cuestión de prestación de servicios en México. Correcto. Sí, y finalmente es un consumo, un gasto que vino a hacer un extranjero. Entonces, si tenemos algunas diferencias puntuales por ahí, amigo. Sí, a ver, justo una de las principales, dentro del tema de las remesas, de cierta forma, aquí es bien importante entender que México ha crecido de manera importante en el tema de las remesas, tanto así que ahorita a nivel mundial ocupa el segundo lugar de receptor de remesas, ¿no? El primer lugar en Latinoamérica y el segundo lugar a nivel mundial. ¿Quién está por encima de México? India. Por el tema de todos los países árabes, principalmente en tema de tecnología y ese tipo de cosas. Claro. Entonces México desplazó a China después de la pandemia prácticamente porque cerraron este tipo de fronteras. Y aquí justamente un punto a diferenciar en este asunto es que efectivamente todas aquellas transacciones, y por eso comentaba al inicio, todas esas transacciones que pasan por este tema del SPAY o el sistema SWIFT principalmente que se genera, pues todo eso que pasa por tema de los bancos centrales y el tema de la Cámara de Compensación, pues todo eso son transferencias que no pasan o no se clasifican dentro del tema de las remesas, sino es prácticamente este dinero tal cual como si lo exportara a un tercero a través de mecanismos o proveedores autorizados terceros para el tema del dinero, ¿no? Que de hecho su término en inglés es Money Transfer Operators, ¿no? Que al final es esos operadores terceros que no necesariamente son bancarios. Si hay bancarios, está, pues, incluso, bueno, si no me equivoco, el Banco de Bienestar ahorita lo quitaron un poquito. Por ahí hubo un tema con Wells Fargo en Estados Unidos, pero el tema de, pues está Telégrafos de México, Telegram, están las instituciones financieras de cierta manera que reciben el dinero, pero están, pues ya sabes, está todas aquellas tiendas de conveniencia que están afiliadas, ¿no? De cierta manera para poder recibir este tipo de trayectos. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Ahora, el extranjero que viene con su dinero, de cierta manera, a gastar, pues eso realmente no se le considera remesa porque no pasa por esos proveedores. Entonces, hay tres formas de generar las remesas. Una son las vías transferencias, que es lo más, que es prácticamente con esos proveedores terceros. El otro es el efectivo, que prácticamente aquí, si uno se refiere al Banco de México, pues son datos estimativos. Estos datos estimativos es prácticamente encuestas que se hacen en la frontera cuando dicen, oye, ¿cuánto dinero cargas contigo? ¿No? No, pues $500, X monto, ¿no? Entonces, y ese es el dinero que prácticamente las personas traen en efectivo y la otra es en especie, que son los menos, estamos hablando menos del 1% tanto efectivo como en especie, que es prácticamente cuando pues uno, ya saben, oye, ¿qué traes hoy por ahí? No, no, pues traigo un televisor, traigo un radio, traigo un celular. ¿Y cuánto estimas que vale esos productos? ¿No? Pues tanto. Y entonces es cuando traes la remesa en especie, de cierta forma, del extranjero hacia nuestro país, ¿no? Claro, y sobre todo hasta con los riesgos que puede traer el hecho de portar dinero en efectivo también a nivel internacional. Encontramos límites muy establecidos que traen riesgos incluso de carácter penal en un momento dado que puede convertirse en un delito. El no declararlo no es delito ni es problema transportarlo ni traerlo. El problema es no declararlo en algunos de los casos, ¿no? Exactamente. Y son algunos de los aspectos que estaremos considerando un poquito más adelante y tomando en consideración toda esta parte en la que ya estaríamos cerrando también para continuar en otro bloque con algunos aspectos relevantes. Así es que si no tienes inconveniente, pues vamos a ir avanzando también en un pequeño corte para pues ver qué temas podemos encontrar. Nos vemos en el siguiente momento. Muchas gracias. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción.
Pues ya estamos de regreso en el segundo capítulo o en la segunda sesión de Economía de Opción. Bueno, pues antes de continuar me gustaría enviar saludos al doctor Alejandro Jaramillo, que siempre nos sintoniza. Él es síndico del contribuyente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, al contador Cirilo, contador Ricardo, asimismo al contador Mauricio Juárez, Alejandro Silizárraga, Omar Luébano, Maritza Guzmán, y muy especialmente quiero enviar un saludo al grupo del Diplomado en Contribuciones Fiscales de la Universidad Autónoma de Querétaro que nos están sintonizando. Bueno, pues continuando con este segundo bloque, Arturo, precisamente hablando de remesas, pues tendríamos que hablar de divisas y de esta entrada de dólares al país. ¿De qué manera inciden? Si bien sabemos que el dólar pues es moneda funcional en muchas de las transacciones que son realizadas a cabo, económicamente, ¿cómo incide este factor en las empresas que exportan, que importan sus productos y obviamente su moneda funcional pues es el dólar? ¿Cómo nos afecta o cómo nos beneficia? Híjole, ¿o qué riesgos? Es una pregunta bien interesante, Gaby, porque hemos visto, hace ratito lo comentábamos, hemos visto esa tendencia del famoso superpeso, ¿no? Por diferentes factores. Ya decíamos el tema de la subida de tasas de interés, las oportunidades que está aprovechando México. Hablemos un poquito de las oportunidades que hay en México referente a a la fortaleza del peso, ¿no? Que es, por un lado, tienes un tratado de libre comercio, el famoso TECMEC, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y donde gran parte de tus exportaciones van hacia esos países. Traes un conflicto geopolítico y económico entre dos potencias, Estados Unidos y China. Claro. Y entonces, gran parte de los consumidores chinos están en Estados Unidos. Entonces, de entrada, pues dices, oye, ¿sabes qué? Pues muchas empresas chinas, ¿no? De hecho, hace poco, gran parte de un gran número de empresas chinas o 20 representantes de empresas chinas y taiwanesas, entre el tema de semiconductores y todo ese tipo de cosas, vinieron a reunirse a México pues para establecer prácticamente esta posibilidad, incluso de establecerse en el famoso tramo del Istmo de Tehuantepec, donde de hecho saben que, no sé si ahí está el famoso decreto de estímulos fiscales para este tramo, donde, bueno, sin adentrarnos tanto en este tema, pues hay ciertos beneficios fiscales. Entonces, al final, este tema de la traída de inversión de capital, donde creció, por ejemplo, en 2022 respecto a los años anteriores, y que viene a permear todavía, pues ya vimos que vino Tesla a establecerse a su famosa Gigafactory acá en Nuevo León. Pues hay muchas empresas que se están viniendo a establecer. Entonces, México está siendo atractivo por todo este tipo de beneficios, ¿no? Claro. Entonces, en ese beneficio, pues está haciendo, más el tema de la subida de tasa de interés, pues que al final el peso esté ganando terreno, ¿no? Y además, súmale, pues, los conflictos económicos que puedan tener otros países, específicamente, a lo mejor hablando de Estados Unidos, su tema de la tasa de interés, el tema de inflación que han venido queriendo controlar, el tema de la tasa de desempleo, que bueno, ahorita han tenido números positivos en ese sentido, que es otro factor del por qué las remesas pudieran seguir incrementando. El tema de la tasa de empleo en Estados Unidos es un buen referente. Entonces, bajo estas circunstancias, esto genera un superpeso. Este superpeso, de cierta forma, lo que hace es que al final pues pueda llegar a afectar transacciones económicas tasadas o evaluadas a una moneda funcional distinta al peso mexicano, que generalmente es en dólares, ¿no? Sí. Americanos en este sentido. Entonces, obviamente, cuando tienes empresas que tienen transacciones o que a lo mejor tienen holdings o tienen filiales en otros países o en el extranjero y donde su moneda funcional se vuelve el dólar, pues obviamente las empresas subsidiarias filiales mexicanas, de cierta manera, pues pueden tener un impacto negativo desde el punto de vista del resultado integral de financiamiento, en este famoso RIF, por el efecto del tipo de cambio que pueda generarse entre el dólar y el peso, ahorita que hay un superpeso. Entonces, pudieron haber presupuestado a un tipo de cambio X, que hoy en día, al haber disminuido esa variación, pues vas a tener un impacto negativo. Súmale que tenemos un gran número de empresas exportadoras, las empresas maquileras, ¿no? De cierta forma. Entonces, todas esas empresas exportadoras, pues obviamente hoy por cada dólar que venden, pues no es lo mismo que cobraban ahora en su momento en pesos que ahora, ¿no? Entonces, sin hablar si está bien o está mal, simplemente pues que en su momento pudieron haber presupuestado un tipo de cambio distinto al que hay hoy, en que va a tener repercusiones económicas
en el impacto financiero de, pues ahora sí que hablemos de las finanzas de los negocios, ¿no? Claro, hablando de esas finanzas, de los negocios, obviamente hablabas del RIF y de estas implicaciones económicas. ¿De qué manera lo vinculamos con la administración de riesgos, ese impacto negativo, cómo pudiera en algún momento dado minimizarse o cómo pudieran las empresas prepararse o disminuir ese riesgo? Pues mira, muchas veces lo que terminan haciendo algunas empresas es, y no todas, sino que algunas, obviamente, las que tienen, ya saben, siempre están, digamos que las grandes empresas sí, claro. y las empresas chicas, medianas y grandes que no son multinacionales, ¿no? Claro. Que al final hay un área muy particular que quiero yo pensar que bajo estas circunstancias terminan siendo muy, ¿cómo llamarlo? Muy importantes, que es el área de tesorería, ¿no? Oye, el área de tesorería termina siendo un área bien fuerte y bien importante en estas empresas porque son las que pueden decir, oye, tengo que dar coberturas de tipo de cambio, asegurar en su momento porque, ojo, o sea, al final esto también puede repercutir en las finanzas públicas porque pues, el tema del cuánto cobras en dólares por cada barril que vendes, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, al final todo ese tipo de circunstancias, cuando estaba Carstens en su entonces, hicieron una cobertura por el tema del precio del barril, cuando estaba a un cierto valor. Entonces, pues hay estas tendencias de decir, oye, pues vamos a proteger, ¿no? De cierta forma, o los famosos futuros, swaps y este tipo de derivados, que de cierta manera puedes tener para poder proteger la divisa. Pero eso son las multinacionales. Todos los demás, de cierta manera, ¿qué terminan haciendo? Es, pues, ¿sabes qué? Regresemos, de cierta forma, a cobrar en pesos mexicanos, ¿no? Claro. Porque al final lo dices, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no sé cómo está la tendencia, está muy regular este asunto, me está generando una pérdida, ¿sabes qué? Revalúo, transformo y ya no voy a cobrar en dólares, termino cobrando en pesos mexicanos para poder contrarrestar el impacto que me puede tener este tema del tipo de cambio, ¿no? Claro, una triangulación, ¿verdad? Con los tipos de cambio. Exacto. Muy bien. ¿Tú crees que en esta parte, en el aspecto macroeconómico, México de alguna manera ha tenido un desempeño importante en este asunto para que el peso tenga esas características por hoy? Porque bien se puede platicar de que a nivel mundial, pues no todos los países aprovecharon algunas circunstancias de la debilidad del dólar, ¿sí? Entonces, para poder identificar algunos de esos datos, ¿qué tanto sí tiene que ver la política macroeconómica que se pudiera dar? Pues yo creo que, yo creo que hay un paso bien importante del dónde está México posicionado. Y al final, si hablamos dónde está México, pues prácticamente la potencia mundial es nuestro vecino del norte. Claro. El vecino del norte, que al final una de las cosas que más genera economía es que es un gran país consumidor. Productor, pero también consumidor, ¿no? O sea, se mueve mucho consumo allá en Estados Unidos. Entonces, gran parte de todos los proveedores, ya sean chinos, indios, incluso mexicanos, pues obviamente Estados Unidos es el principal comprador de cierta forma, ¿no? Entonces, el aprovechar de cierta manera dónde está posicionado México en este sentido es, oye, a ver qué hacen las empresas. A ver, México tiene un tratado que me puede traer beneficios para poder, el tema mejor arancelario, por el tratado que hay del TECMEC entre las virtudes o bondades que puedo transaccionar con Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿sabes qué? Pues me posiciono en México porque me voy a ser beneficiario de la aplicación del tratado a las empresas o filiales que estén posicionadas en México. Entonces, en este sentido, y aprovechando, evidentemente, pues todos los conflictos, porque ya prácticamente estamos desplazando la transacción, por ejemplo, China es uno de los principales proveedores de Estados Unidos, Claro. pero todo este conflicto que hay entre los dos, que si tú me quitas, que si no me das, etcétera, pues México se está metiendo y las empresas chinas están aprovechando que al final se vienen a México para poder pues, surtirle a su principal comprador, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces, yo creo que la posición geográfica de México es bien importante. Yo sí creo que lo hemos sabido aprovechar los mexicanos en ese sentido, y lo cual, pues, de cierta manera, nuestra economía no está. La realidad es que no va mal, ¿no? O sea, en ese sentido, desde el punto de vista comparado con otros países, y principalmente hablemos de Argentina, ¿no? Su inflación está muy por las nubes, ¿no? Claro. Entonces, hay otros países que han sabido ahí, como Chile, de cierta forma, que ha salido avante, de cierta forma también. Entonces, creo que es un mecanismo, creo que estamos en una posición bien interesante. Claro. Esas coberturas, o más bien esas entradas de divisas al país que vienen pues originarias de Estados Unidos, ¿de qué manera impactan, digamos, en un sentido positivo aquí a México?
tanto a empresas como a las personas en general? En el sentido positivo, yo creo que, a ver, aquí habría que entender un poquito, es que yo lo vería desde el punto de vista de para qué utilizarías ese dinero, porque en un momento dado, oye, me queda claro que si yo llego a importar mercancía, pues ahora sí voy a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque me va a costar menos, Claro. ¿no? Entonces, si yo soy un gran importador de mercancía, ¿no? De cierta forma, pues voy a tener un beneficio de la mercancía que esté importando porque pues me va a costar menos dinero en pesos mexicanos, llamámoslo de esa forma, ¿no? Entonces creo que puede ser un tema bien interesante en ese sentido. Habría que ver si en un momento dado esto pudiera provocar un impacto negativo, no lo sé, porque es general, hacia dónde se queda esa mercancía. Porque si soy una persona, de cierta manera, o una empresa que importa mercancía, voy a tener un beneficio económico ahí. Y si yo la vendo aquí en territorio mexicano, puta, pues gané mucho, voy a ganar bastante, es una realidad. Pero si termino exportándola, pues a lo mejor puedo tener un efecto neto o a lo mejor puedo perder, porque al final no es lo mismo, ya saben, comprar dólares o que me compren dólares a que los tenga que vender. Entonces, ahí en esa variación o esa diferencia puede tener un impacto. Hablemos del punto de vista financiero, porque sabemos que fiscalmente hablando, las repercusiones a transacciones monetarias tienen que ser evaluadas al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Claro, ahí tendríamos que ser muy atentos y ahora sí que a los lineamientos o a las facilidades o a los conocimientos que en un momento dado se puedan tener en términos del mercado cambiario, ¿no? De qué manera se pueden aprovechar estas coberturas, estos tipos de cambio, estas conversiones, etcétera. Muy bien, adelante, Sergio. Gracias, pues en efecto, como ven, el tema es absolutamente relevante también y por la repercusión que llega a tener hacia otras empresas. Hace un rato hablabas de los tipos de empresas, ¿no? Como las micro, pequeñas, medianas, pero que están establecidas en México. Sí. Y como en muchos de los casos, las operaciones que realizan las multinacionales realmente tienen su comparativo, su conversión, incluso de los propios estados financieros, la presentación y algunos otros aspectos que normalmente están valuados en dólares. Pero aparte de ese que me gustaría que nos platicaras, también identificar cuáles son los efectos que se tiene hacia las micro y pequeñas empresas, porque también les repercuten en un momento dado cuando son proveedores o clientes de aquellas empresas, ¿no? Sí, híjole, Checo, qué fuerte, o sea, eso es una realidad. O sea, al final cuando las famosas MIPYMES, ¿no? terminan siendo proveedores de estos terceros, pues llámese multinacionales, de cierta forma, que de cierta manera, pues hay reglas del juego. Si tú quieres entrar a poder ser proveedor de una multinacional, pues generalmente la multinacional es las que pone las reglas del juego, ¿no? Y las condiciones, justamente, sí, claro, tanto de pago como de bajo qué supuestos, si me vendes en pesos, si me vendes en dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o si incluso, porque luego puede suceder que dice, te contrata, no sé, vamos a pensar una empresa en México, pero te dice el servicio no va a ser para mi filial en Brasil o mi filial en, no sé, en Honduras, donde sea. Y pues obviamente te dicen, oye, pero tendrás que facturar en dólares. Entonces, para que te acepte pues, la factura ese extranjero o mi filial, etcétera, etcétera. Y entonces ahí voy a tener una repercusión importante. Y sobre todo en el sentido de que al final pues las MIPYMES muchas veces no cuentan con esa infraestructura, porque para tú acceder a temas, mecanismos de protección de tipo de cambio, futuros, swaps y ese tipo de situaciones, pues muchas veces sí las instituciones financieras te ponen un monto mínimo de capital o de monto para poder acceder a esos beneficios de coberturas, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente pues dices, no los alcanzo, ¿no? Entonces, como no los alcanzo, pues obviamente eso me conlleva de cierta forma a que pueda tener una repercusión negativa en mis finanzas. Claro. Entonces, en esas finanzas, de cierta forma, pues puedo perder dinero, ¿no? Al momento que se realice el pago en pesos mexicanos respecto a lo mejor a algo valorizado a una moneda funcional distinta o a un tipo de cambio, perdón, a una moneda distinta que no sea el peso mexicano, ¿no? Entonces, bajo esa situación, pues sí puede ser una repercusión. Claro, y es que hablando precisamente de toda esta apertura que mencionas de los bloques económicos y de los mercados, inclusive pues la entrada de divisas y hablar de remesas y demás, pues también vemos distintos aristas, ¿no? En términos financieros, en términos económicos, en términos impositivos, etcétera. Ahora, hablando de contabilidad internacional, ¿cómo inciden estas divisas o estos tipos de cambio? Si bien sabemos que
pues hablando en términos mayores, ¿no? De las ligas mayores, las empresas bursátiles o las que cotizan en bolsa, si bien sabemos, pues están obligadas a emitir estados financieros conforme a normas internacionales. De esa manera, ¿cómo lo vinculamos con las divisas o con los tipos de cambio? ¿De qué manera inciden, etcétera? Pues ahí en principio habría que entender cuál es la moneda funcional que de cierta manera pueden tener estas empresas, ¿no? Porque puede haber empresas que a lo mejor, pues sí, su moneda funcional es pesos mexicanos y se acabó. Pero si en un momento dado la moneda funcional de la filial, ¿no? O de la empresa aquí en México pues, tiene que ser reportada en dólares, pues puede tener una repercusión, ¿no? De cierta forma, porque pues ahora sí van a ser y vuelvo al punto, o sea, al final es, si yo tengo X número de pesos mexicanos y voy a valorizar el tema en dólares, pues a lo mejor voy a tener más dólares. ¿Por qué? Porque ahora sí, con menos pesos hago más dólares, ¿no? Claro. Entonces, puedo tener un beneficio que a lo mejor, de cierta manera, cuando tú reportas hacia el extranjero, o a la consolidación hacia el extranjero, puede ser que de cierta manera este tipo de cambio que hoy estamos viviendo puede tener un beneficio al momento de valorizar. Entonces, aquí habría que distinguir si al momento de traducir, ¿no? tu estado financiero, digámoslo de esa forma, de una moneda a otra, hay que entender si es una moneda de funcional o una moneda de reportaje, porque si es una moneda funcional me va a repercutir inmediatamente en valor resultado, sea positivo o negativo. Y si es una moneda de reportaje, pues no necesariamente, sino que muchas veces esa pequeña diferencia pues lo podremos ver en las famosas ORIs, ¿no? De cierta forma que no van a impactar directamente en el resultado antes de resultados integrales o otros resultados integrales, de cierta forma, para poder entender un poquito ahí el tema de la repercusión. Entonces es la distinción de decir, oye, ¿vas a reportar en moneda funcional o es meramente una moneda de reportaje? Nada más, ¿no? No, pues todo un tema, ¿ve? O sea, bastantes aspectos que hemos tocado con el tema de las remesas. Sí, sin duda, cómo tiene una repercusión y que no todo mundo lo alcanza a encontrar. De pronto parece una gran oportunidad el hecho de decir, es que voy a ser proveedor de una empresa extranjera, una multinacional, y entonces de pronto se encuentran esas pequeñas empresas o micro, incluso con una oportunidad que, si no se tiene el cuidado suficiente de vigilar estos detalles, pues va a traer consecuencias más o menos importantes. No sé si tenemos más saluditos aquí, y si no, pues continuamos con algunas recomendaciones finales también que nos podrían llevar en este tema. Adelante, ya no hay saludos, ya los dijimos. No hay más saludos. No hay más saludos. Para ir cerrando este aspecto, Arturo, diríamos cómo las empresas tienen que, en esa contabilidad que bien Gaby ya planteaba, incluso cómo trasciende al aspecto fiscal el cuidado de las operaciones que se realizan en moneda extranjera, cómo tienen que cuantificarse para el cumplimiento de ellas. Si bien decía hace un rato, hay parámetros, pero hay parámetros legales que deben de estar considerando con las repercusiones, y sobre todo también que la gente que recibe dinero bien a través de una empresa, de actividades perfectamente transparentes, puede haber otras personas que reciban alguna cantidad y que incluso tengan hasta la idea de, pues lo deposito en mi cuenta y ya de ahí de mi cuenta, pues luego lo saco, ¿no? Entonces vamos viendo si nos ayudas en unos 2 minutitos y tantito. Claro que sí. Sí, yo creo que aquí el punto, o sea, aquí habría que distinguir, sabemos que al final hemos estado hablando a lo mejor de temas muy financieros, pero al final, y financieros porque al final de una información financiera parte toda la parte fiscal, ¿no? De ahí se desprende y con los puntos finos para poder distinguir una cosa con la otra. Y en estos puntos finos, pues lo que ya comentamos es, de cierta forma, pues al final, para el tema de la determinación del ingreso tributario, la determinación del impuesto, pues tendríamos que basarnos al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, como lo marca justamente la norma del Código Fiscal. Entonces, bajo esta circunstancia, me pudiera generar un ingreso o un ingreso o una deducción autorizada, de cierta forma, dependiendo si es una ganancia o pérdida cambiaria, en este asunto. Ahora, aquí lo interesante, Checo, no sé si tú lo puedes visualizar, pero al final o tú, Gaby, pero al final imagínate la persona que de cierta manera tiene un pasivo en dólares. Claro. Que en su momento lo pudo haber contratado o lo pudo haber tenido a un tipo de cambio de 20 pesos y hoy pues está a un tipo de cambio de 17.70. Pues traes un beneficio, claro, un impacto que te puede repercutir en que entonces tengas que a lo mejor que pagar impuestos por ese ingreso que se puede causar como por esa revaloración de tu pasivo en dólares a tu moneda, a peso mexicano,
y entonces puedas tener un ingreso por esa ganancia cambiaria que vas a tener. Entonces, no todo es bonito. O sea, al final es, oye, pues sí, ya debo menos, pero pues si eso que debes menos implica que entonces estás teniendo un beneficio que te va a impactar en el resultado para que pagues un impuesto en su momento, ¿no? Entonces, creo que es un punto bien interesante. Correcto, sí, pues muchas gracias por las puntualizaciones también tan especiales y desde luego, pues agradecerles nuevamente también la participación, Gaby, ¿cómo ves para poder avanzar con el tema y desde luego sugerirles también que nos sigan sintonizando en los siguientes programas? Estaremos tocando puntos tan relevantes como el que hoy hemos tenido y agradecer a Arturo desde luego su participación. Muchas gracias, Arturo, por tu visita. Por siempre con este programa. Gracias a la audiencia por sintonizarnos en una emisión más de su programa Economía de Opción. Muchísimas gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.